Hermanos, hoy queremos hablar sobre que el espíritu siempre está dispuesto, pero que la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Esta palabra la encontramos en Mateo 26, 41. Es una palabra para reflexionar. Jesús estaba en el Getsemaní, en una hora muy difícil para él, cuando ya estaba pronto a que lo vinieran a arrestar. Y Jesús tenía esa gran necesidad de orar para poder cumplir con esa voluntad del Señor, porque Jesús era un momento de angustia para él, era un momento de sufrimiento, era un momento muy difícil y Jesús necesitaba estar en oración. Vamos a leer aquí desde Mateo 26, desde el versículo 36, dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad pues, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantamos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Entonces, en este momento de gran angustia, de gran tristeza para el Señor, es un momento donde Jesús dijo: mi alma está muy triste. Y estaba muy angustiado, era un momento muy difícil para el Señor. Y él estaba orando: Señor, no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y en este momento tan difícil para Jesús, sus discípulos, sus seres más queridos, sus seres más cercanos, no lo pudieron acompañar, no lo pudieron dar ese soporte, caían dormidos. Y él les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es algo constante en todos nosotros, en el ser humano, es algo constante. Nuestro espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Esto significa que nosotros siempre tenemos en nuestro espíritu una disposición para hacer la voluntad de Dios. Pero nuestra carne
tiene otra voluntad, tiene otras cosas que quiere hacer. Hay cosas que nuestra carne no le gusta. Hay cosas que nuestro espíritu quiere hacer, pero la carne se opone. Entonces, tenemos una situación aquí. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es algo maravilloso, de que nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos a ser nuevas criaturas. Venimos a ser una nueva creación. Venimos a nacer no solamente ya de la carne, sino también del Espíritu. Somos nacidos del Espíritu. El problema que hay es que venimos y somos una nueva criatura. Pero el problema que hay es que la otra criatura, la criatura de la carne, no desaparece, sino que va a coexistir al mismo tiempo. O sea, tenemos un ser espiritual que quiere buscar a Dios, pero seguimos teniendo un ser carnal que quiere hacer las cosas de la carne. Somos una nueva criatura, pero todavía tenemos la vieja criatura ahí luchando. Y entonces ahora se da una lucha interna, de que nosotros tenemos que someter a esa vieja criatura a la nueva criatura. Nosotros tenemos que decidir quién va a tomar el control de nuestra vida. ¿Quién toma ese control? ¿Nuestra carne, los deseos de la carne, o el deseo del Espíritu? Porque el Espíritu siempre está dispuesto. El Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, tenemos que someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a tomar control de las cosas que Dios desea que nosotros hagamos, las cosas que Dios desea que nosotros vivamos. Vamos a leer segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo desde el 6 vamos a leer. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sigue diciendo: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos da en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. ¿Cuál es este dominio propio que nos ha dado el Señor? Dominio propio para poder tomar control de nuestro
de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra carne. Nuestro ser humano tiene varias áreas que tenemos que controlar. Una parte son las emociones, los sentimientos, en donde se almacenan muchas cosas a través de nuestras experiencias, muchas heridas, muchas experiencias traumáticas, muchas veces experiencias difíciles, que muchas veces dejan marca en esas emociones, y esas emociones a veces nos hacen actuar de cierta manera. Incluso nos hacen actuar a veces con miedo. Y es algo que nos está diciendo la palabra, que Dios no nos dio un espíritu de temor, de miedo, de cobardía. Pero, sin embargo, hay experiencias que sí nos implantan ese miedo. Entonces, tenemos que tener el dominio propio para no dejarnos llevar por esas emociones, por esas heridas que nos han marcado. Tenemos que tener el dominio propio para poder no actuar conforme a las emociones, sino conforme a nuestra fe. No conforme a lo que sentimos, sino a nuestra fe. No conforme a lo que pensamos. Porque esa es la otra parte también. O sea, en nuestra mente nosotros vamos acumulando un montón de pensamientos, vamos acumulando un montón de situaciones en donde algunas veces, por ejemplo, podemos acumular un montón de pensamientos negativos acerca de nuestra propia autoestima, de que no valemos, de que no somos suficientes, de que no somos capaces de algo, de que no... Hay muchos pensamientos negativos, contrarios a la voluntad de Dios, que se almacenan en nuestra mente. Y nosotros tenemos que, por medio del dominio propio, tomar control de todos esos pensamientos y actuar conforme a nuestra fe y no conforme a lo que sentimos o a lo que vemos. Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De amor. El amor es algo que es para accionar en nuestra vida. Accionar con amor y no con resentimiento. Porque muchas veces, por ejemplo, en las relaciones familiares, hay heridas también. Hay heridas que nos hacen reaccionar, que nos hacen guardar algún resentimiento, que nos hacen actuar de cierta manera. Y el Señor lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener dominio propio para no actuar conforme a esas heridas, sino conforme al amor. Actuar conforme al amor, conforme a la fe, a lo que creemos. Si Dios nos ha llamado para vivir en amor, si Dios nos ha llamado para que vivamos en paz, para que vivamos dando de ese amor, entonces tenemos que tomar control de esas emociones, tenemos que tomar control de todas estas cosas que quieren que nosotros actuemos de otra manera, que hagamos las cosas de otra manera. Tenemos que tener el dominio propio para actuar por las cosas que nosotros creemos y no por aquellas que sentimos o por aquellas que pensamos. En 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Si nosotros caminamos por fe, significa que no tenemos que caminar conforme a nuestras emociones. No por la vista, no por lo que vemos si alguien nos hirió mal, no por lo que vemos si alguien
nos cae mal, si alguien no es buena persona, si alguien nos debe algo, si alguien o sea, tenemos ahí algo herida, que tenemos algo ahí, algo metido ahí, un clavo, una espinita que no nos deja. Nosotros tenemos que caminar por la fe. Tenemos que caminar por lo que nosotros creemos, por lo que Dios nos está mandando a que nosotros actuemos. Debemos caminar por la fe. Y en todo esto es donde nosotros necesitamos actuar en fe para poder tener buenos hábitos, para poder tener hábitos espirituales que nos ayuden en ese crecimiento y en ese dominio propio, porque nosotros los seres humanos somos seres de hábitos. Aprendemos a comportarnos de una manera y lo hacemos un hábito y nos seguimos comportando, pero muchas veces nosotros necesitamos replantear los hábitos que nosotros tenemos, porque hay muchos hábitos que deberíamos cambiar. Los hábitos son los que vienen a formar un estilo de vida. Entonces, ¿cuál es nuestro estilo de vida? ¿Estamos viviendo un estilo de vida de acuerdo a nuestras emociones o de acuerdo a nuestra fe? Porque el ser humano, por su naturaleza, se deja llevar por las emociones. Entonces, tomar control, tener ese dominio propio para poder controlar las emociones, para poder controlar los pensamientos, eso no sucede automáticamente. Tenemos que trabajarlo, tenemos que desarrollarlo. Es una disciplina que tenemos que trabajar. La disciplina de tomar control del dominio propio. El dominio propio es una disciplina. Es algo que tenemos que practicar constantemente para tener ahí la práctica para hacerlo. Tenemos que tomar control. Por ejemplo, Dios desea que nosotros seamos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Pero es un hábito que nosotros tenemos de ser adoradores. Estamos acostumbrados a estar adorando y alabando al Señor. Cuando uno tiene dominio propio sobre las emociones, sobre los sentimientos, entonces nosotros vamos a poder crear un hábito de ser adoradores, aunque no lo sintamos. Porque hay veces que nuestra carne no siente el adorar, no lo siente. Algunas veces nuestra carne está distraída, está perezosa, está preocupada, está ansiosa, está con muchas cosas. Muchas veces nuestra carne no va a querer adorar, pero si nosotros tenemos un control, un dominio propio, nosotros vamos a adorar al Señor. No importa lo que estemos pasando, no importa la dificultad, no importa la situación, nosotros vamos a adorar, nosotros vamos a levantar manos y vamos a decir: Señor, gracias por este día, Señor, qué bello eres, qué hermoso eres, Señor, a pesar de mis circunstancias, a pesar de esto que estoy viviendo, yo confío en ti, yo te adoro, yo te exalto, Señor, tú eres maravilloso. Y poder decir esto a pesar de la tormenta que podamos estar viviendo, a pesar de cualquier cosa. Nosotros, si tenemos ese hábito, ese dominio propio para ser adoradores, vamos a poder vivir conforme a nuestro espíritu, conforme a los deseos de nuestro espíritu y no a los deseos de nuestra carne. Porque nuestra carne muchas veces no quiere hacer las cosas, no quiere adorar, no quiere orar, no quiere ir a la iglesia, no quiere tomar un tiempo. Y no solo eso, sino hay muchas cosas
como lo hablábamos la semana pasada en los pecados de omisión. Vea que aquí el mismo Pablo nos da un ejemplo en 2 de Timoteo. Aquí lo leímos. Nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Entonces, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Esto es algo que hacemos con el dominio propio. ¿Por qué? Porque a la carne muchas veces le da vergüenza hablar del Señor. A veces nos limitamos de llegar y hablarle a alguien porque nos da vergüenza, porque sentimos temor, porque pensamos en qué dirán, porque empezamos a crearnos un montón de cosas en nuestra mente y empezamos a decir: pero es que qué va a decir, pero es que tal cosa, pero es que tal vez yo no soy capaz de esto, es que yo no soy esto. Entonces empezamos a dudar de nosotros mismos, empezamos a dudar de tantas cosas y no nos atrevemos a hablar del Señor. Y es algo que nosotros tenemos que tener dominio propio para hablar del Señor. Tenemos que tener dominio propio para hacer lo bueno. Tenemos que tener dominio propio para obedecer al Señor. Cuando sentimos que Dios nos está diciendo que le hablemos a alguien, que le testifiquemos a alguien, tenemos que tener ese dominio propio, que a pesar de lo que podamos estar nosotros sintiendo en ese momento, nosotros tenemos que tener esa capacidad de apartar nuestras emociones, de apartar nuestra tribulación del momento, para poder ir y ser luz y hablarle del Señor a alguien que lo necesita. Poder brindar ese apoyo, poder brindar esa ayuda, aún en momentos en los que nosotros también necesitamos ayuda. Pero entonces es aprender a separar nuestras emociones de nuestros deseos. A separar nuestras emociones y nuestros deseos para poder hacer lo que realmente el Espíritu quiere. Para poder hacer lo que Dios realmente desea de nosotros. Necesitamos hacer las cosas aún sin sentirlas, sino simplemente porque por nuestra fe, porque es lo que creemos, porque es lo que el Espíritu quiere. Vamos a orar aunque no lo sintamos. Vamos a hacer algo aunque no lo sintamos. Vamos a hablarle a alguien aunque no lo sintamos. Vamos a leer la palabra aunque no lo sintamos. Vamos a ir a la iglesia aunque no lo sintamos. Vamos a testificar. En los momentos de prueba, en los momentos de tentación, porque Jesús lo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. En esos momentos de tentación es cuando la carne llega y toma control de nosotros, nos seduce de lo que la carne busca, lo que la carne quiere. Y en esos momentos es cuando más necesitamos tener dominio propio, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, para poder aprender a tomar control y no estar cayendo en esas tentaciones, dejar de romper, poder lograr romper todos esos ciclos de pecado, esos ciclos de estar cayendo en algo, necesitamos tomar control, necesitamos tomar dominio propio para controlar nuestra carne, para controlar esos deseos de la carne, para poder tener un espíritu fuerte, un dominio propio que no va a ceder ante los deseos de la carne. En ese momento es cuando se actúa por la fe. Aunque nuestra carne sienta otra cosa, aunque nuestra carne quiera otra cosa, yo voy a actuar por fe, por lo que yo creo, por lo que yo quiero hacer en mi espíritu, aunque mi carne diga otra cosa. Tomar control. Esto es el estilo de vida que tenemos que ir formando. Aprender a caminar por fe y no por vista. A caminar
por fe y no por las emociones, a caminar por la fe y no por los sentimientos, por los pensamientos que hay en nuestra mente. Necesitamos tomar control, tener dominio propio. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto. Siempre está dispuesto. Nuestro espíritu siempre quiere más de Dios. Cuando nosotros damos la oportunidad para que nuestro espíritu pueda tener esa comunión con el Señor, es algo que nosotros no queremos salir de esa comunión. Hay momentos que esa comunión con el Señor se vuelve tan rica, tan satisfactoria para nosotros, para nuestro espíritu. Nuestro espíritu se goza en la presencia del Señor. Nosotros no queremos salir porque nuestro espíritu siempre quiere estar con Dios. Nuestro espíritu siempre quiere hacer lo bueno. Nuestro espíritu no quiere pecar. Nuestro espíritu quiere tener esa comunión con Dios. Porque Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Ese espíritu, el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo nos invita a que nosotros nos rindamos a Él, a que nosotros podamos hacer tu voluntad, a que no lo contristemos. El Espíritu nos llama a ser sensibles en lo que Él quiere, para aprender a ser obedientes, para aprender a hacer su voluntad y tomar control de nuestra carne. El Espíritu siempre está dispuesto, siempre está dispuesto. Entonces, hermanos, tenemos que hacer ejercicios espirituales para fortalecer la capacidad de dominio propio, fortalecer nuestra capacidad de tomar control sobre nuestra carne, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos. Aprender a hacer las cosas por la fe, por lo que creemos y no por lo que sentimos. Este es el hábito que tenemos que formar, este es el estilo de vida que necesitamos formar para poder servirle a Dios, para poder hacer más las cosas conforme a la voluntad de Dios, para que Dios cumpla ese propósito en nosotros. Necesitamos entregarnos muchísimo más al Señor. Dios quiere lograr muchas cosas con nosotros. Dios tiene un propósito hermoso con nosotros. Pero nosotros tenemos un problema, y es que la carne se interpone entre ese propósito que Dios tiene con nosotros. La carne se interpone porque la carne quiere hacer otra cosa. La carne quiere distraernos, la carne quiere apartarnos. La carne quiere hacer sus propias cosas, la carne no le interesa. Tenemos que tomar control y no permitir que nuestra carne se interponga para que nosotros cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Dominio propio. Porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que reflexionar sobre esto. Esta palabra nos ayude para poder tomar control, para poder meditar sobre nuestra vida, para poder meditar en las cosas que nosotros tenemos que hacer, para poder servirle al Señor, para poder hacer lo que el Espíritu desea y no lo que nuestra carne desea. Vamos a practicar, vamos a hacer ese ejercicio espiritual para tener dominio propio. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces no tenemos que dejar que la carne siga tomando las decisiones, que nuestras emociones sigan tomando las decisiones. Tenemos que empezar a ejercitar en la voluntad del Espíritu, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios
quiere que nosotros hagamos en tal situación, en diferente situación. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y hagamos estas cosas, aunque no las sintamos, vamos a hacer la voluntad del Señor. Nuestra vida va a cambiar completamente cuando nosotros aprendamos a vivir por la fe y no por las emociones. Vamos a vivir para hacer lo que el Espíritu quiere, lo que Dios quiere, lo que la palabra de Dios nos enseña, y no para vivir acostumbrados a hacer lo que la carne quiere, lo que nuestras emociones quieren. Nuestra vida va a tomar un nivel completamente diferente conforme vamos ejercitando este dominio propio, esta capacidad de poner primero los deseos del Espíritu. Por eso David decía en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Bendice alma mía, o sea, tomar control de nuestra alma. Bendice alma mía. Aprende a adorar, alma mía. Aprende a adorar, no importa la situación. Aprende a adorar, a rendirte al Señor. Caminar por fe y no por vista. Caminar por fe y no por vista. Esta es la palabra que tenemos para hoy. Yo sé que esto, de alguna manera, Dios nos va a guiar para que lo pongamos en práctica en aquellas cosas que cada uno de nosotros vivimos. Porque todos como seres humanos nos enfrentamos a esto. A esa lucha entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. Tenemos que tener esta lucha. Y tenemos que tener ese ejercicio del dominio propio para poder vencer todas estas cosas. Así que, hermano, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué necesito tomar dominio propio en mi vida? ¿En qué está siendo débil mi carne? ¿En qué me está llevando la carne a fallar contra Dios? Reflexionar cada uno de nosotros en qué necesito tener dominio propio. ¿Qué es algo en lo que mi espíritu siempre está dispuesto, pero la carne siempre me hace fallar? Vamos a reflexionar sobre esto. Una de las principales cosas, varias de las principales cosas que necesitamos tomar control es en el tiempo de la oración, en el tiempo de la lectura de la palabra. Porque no es algo como que tenemos que esperar a tener muchos deseos de leer la palabra para ir y leerla. No, o sea, tenemos que tomar control y ir y leerla, aunque no lo sintamos. Tenemos que tomar control y dedicar tiempo a la oración, aunque no lo sintamos. Estas son áreas fundamentales, principales, pero de ahí en adelante hay mucho más. Tenemos que tomar control para hacer muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, que sabemos que son buenas. Tomar control, tomar dominio propio. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Así que cada uno reflexionemos. ¿Qué es lo que Dios me está llamando a hacer que yo no he estado haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que mi espíritu está dispuesto, pero mi carne se ha interpuesto. Vamos a reflexionar, a meditar sobre esto y a empezar a hacer ejercicios espirituales de este dominio propio. Y vamos a desarrollar esta habilidad del dominio propio para poder aprender a caminar por fe y no por vista.